las proteínas en conjunto pasan a formar parte de lo que nosotros llamamos el fenotipo. De tal manera que para que una proteína se sintetice, necesita que haya información genética. Esa información genética está en el núcleo, en una estructura llamadas cromosomas, en unos segmentos del cromosoma llamados genes. En esos segmentos llamados genes, la información está codificada en codones o tripletes. Los codones o tripletes corresponden a 3 nucleótidos. De manera que un gen es una secuencia de codones, es una secuencia de nucleótidos. Y ahí está el origen, el corazón de todo lo que somos. Si algo no tenemos, no fabricamos, una enzima que no se produzca o una proteína que se produzca mal, como la de la anemia falciforme, es por una falla exclusivamente del ADN del núcleo, del gen. Y a eso lo llamamos genoma. Y a lo que vemos como expresión se llama el proteoma. El conjunto de proteínas que se van a producir para que se exprese lo que en el núcleo está anclado. Ahí tenemos entonces lo que somos. Desde pequeños nosotros empezamos a desarrollar nuestro genoma. Y si todo va bien, todos los procesos van a funcionar bien. Si algún gen está defectuoso, se va de inmediato a visualizar en el fenotipo del nuevo individuo, con alguna tara muchas veces. Bien. Ahí tenemos entonces lo importante que es genoma y proteoma. Este es el dogma de la biología. Nosotros dijimos que el ADN guarda toda la información, pero para poder expresarla tiene que convertirla en proteínas. Para eso tiene una molécula que es el ARN mensajero, que tiene la misión de transcribir la información de acá y llevarla al ribosoma para que allá se traduzca. Y el producto final va a ser esta proteína. Bueno, las funciones de las proteínas ustedes las ven ahí, estructurales, enzimáticas, hormonales, de defensa y de reserva. Dos procesos son importantes en la síntesis proteica, la transcripción y la traducción. La transcripción tiene 3 momentos, ¿se fijan ustedes? La iniciación, la elongación y la terminación. Para iniciar hay un gen que se llama gen promotor, que ese motor es el que permite que se copie la información. Para iniciar el proceso necesito que el ADN se separe. Y para eso está la helicasa, que es esta enzima que va cortando las uniones de puentes de hidrógeno entre timina, adenina, guanina, citosina. Es como una tijera. Lo que vimos en la replicación del ADN, lo mismo. Luego tenemos entonces que el gen promotor marca el codón de inicio y luego el codón de término. El codón de inicio siempre es el mismo, ¿se acuerdan? El tag. Y el de término puede ser ese u otro. Elegimos el ATT. Entre esas zonas se va a copiar la información para que se pueda llevar al ribosoma. Ahí empieza entonces la transcripción. Pero con este esquema que está ahí, se está aclarando, vemos que se va a copiar una de las hebras. En la dirección siempre 5, 3' se hacen las copias. El primer codón que ven ahí ustedes es AUG. Y el último es ATT. Acá está, perdón. El TAC, el ADN primero, estamos ordenando. El TAC codón de inicio y el ATT codón de término. El ARN mensajero tiene AUG, que es el complemento de TAC, y al final el complemento de ATT, o sea, UA. U otro, no siempre, el de término es como 3, se llaman stop. Una vez que se copia la información, que esto es transcripción, donde actúa la ARN polimerasa, nosotros nos vamos a ir a un proceso de activación del ARN mensajero y vamos a gastarnos una molécula de GTP. Lo sacamos de ahí, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Para meter esta molécula de GTP, que lo va a dejar activado. Y luego, si ustedes se acuerdan, le vamos a colocar una cola de 200 adeninas, proceso llamado poliadenilación, y la cola se llama polia.
y lo hace una poliadenilasa. Todo tiene que ver con lo mismo. Y así se llama este ARN precursor. Sigue siendo mensajero, pero mensajero precursor. Y en la última parte, nosotros lo que vamos a hacer es quitarle las zonas que no tienen información, llamadas intrones, y vamos a unir las que sí tienen, llamadas exones. Vamos a eso. Acá lo tenemos. ¿Ven? Esos segmentos que yo dibujé aquí, un pedacito de rectángulo, lo puse ahí, representan a los intrones. La spleisosoma, una enzima, lo que hace es sacar los intrones y unir los exones. La cadena se acorta, ¿se fijan ustedes? Porque ya no tiene zonas inservibles. Y de esa manera, entonces ya estamos listos. Tiene colon, tiene puros exones y nos preparamos para salir del núcleo y dirigirnos al ribosoma. ¿Ya? Aquí ahora tiene un nombre diferente, se llama ARN maduro. Está completo. Nos vamos con el ARN maduro, ¿a dónde? Salimos del núcleo a través de los poros y nos dirigimos por el citoplasma al ribosoma. Nos espera el ribosoma, que tiene dos unidades, la unidad menor y la unidad mayor, y nunca se olviden de esto. Esas unidades menor y mayor están formadas por ARN ribosómico y algunas proteínas. Entonces el ribosoma no tiene membrana, porque las estructuras que ustedes ven no son membranas. Es una estructura de ARN mensajero asociado a proteínas. Ya. Vámonos entonces de aquí para ir y llegar al ribosoma, donde vamos a realizar este proceso tan importante que es la traducción, donde participan los tres ARN, el mensajero que llega con la señal, el ARN ribosómico, que es este café, que forma la unidad mayor y la unidad menor, y nos falta el ARN de transferencia, que va a ser el que va a ir a buscar los aminoácidos, ¿no?, para traerlos al ribosoma. Y acá tenemos nuestra historia, ¿no? El primer codón del ARN mensajero AUG, y el anticodón va a ser TAC, mire, TAC, pero no es TAC, se parece, pero es igual que el TAC del ADN. Arriba era ADN, pasó la información al revés como AUG, para que acá se convierta en el anticodón TAC, pero como el ARN mensajero o todos los ARN no tienen timina, sino que uracilo, él está representando a la T, y por eso es UAC en vez de TAC. El primer aminoácido que va en toda proteína se llama metionina. ¿Ya? Y esto que está acá, que parece una L, representa el ARN de transferencia, el cual para poder traer y enganchar un aminoácido, este aminoácido previamente debe ser activado. Ahí está el AUG, que corresponde a metionina. Pero veamos lo que tiene que pasarle a este aminoácido. Tiene que ser activado con un ATP. Y ahí se convierte en el aminoácido activado y se puede unir al ARN de transferencia y con él viaja hasta el ribosoma. Por eso es tan importante el ATP para fabricar proteínas. Cada vez que uno regenera tejidos, cada vez que uno está en proceso de crecimiento, especialmente las guaguas, ¿sí?, y los niños cuando están en periodo de pubertad, ¿ya?, ahí necesitan grandes dosis de ATP, por eso comen mucho y no engordan, porque queman, todo lo convierten en ATP para poder financiar el proceso metabólico de síntesis, un proceso anabólico endergónico. Anabólico significa síntesis y endergónico que necesita de energía para llevarse a cabo. Bien, pues ahí está, entonces todos los aminoácidos se van a tener que activar. Por lo tanto, si hay 100 aminoácidos, nos gastaremos 100 ATP. Y así entonces sigue la activación. Volvemos a la cadena. Una vez que llegó y se enganchó aquí UAC, espera que llegue GUU y va a traer otro aminoácido. Y se va a formar entre metionina y el otro aminoácido un enlace peptídico. Ese enlace con glicina y metionina.
ese enlace peptídico lo va a hacer una enzima que se llama peptidiltransferasa. Y ahí se va a producir la unión. Y así sigue la cadena corriendo, 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 porque ahora va a venir ACG y va a traer otro aminoácido. Y cada vez que llegue uno, la peptidiltransferasa los amarra mediante síntesis por deshidratación y se pierde una molécula de agua en cada enlace que se produzca. ¿Ya? Y aquí tenemos el ejemplo de cómo ocurre. Se ve borroso acá, pero ustedes lo pueden ver muy bien y nítido en el Power. Esto no es infinito, sino que va a llegar un momento en que vamos a encontrarnos con un codón sin sentido, un codón de término. Aquí es importante decir que estos ARN de transferencia pueden ir a buscar a otro aminoácido y aparecen por el otro lado. Depende de cuántas veces se repita. Y no se olviden que a veces para un aminoácido pueden haber 4 de estos ARN de transferencia, porque el código genético es degenerado. Eso significa que un aminoácido puede ser codificado por más de un codón o triplete. Y así vamos metiendo acá aminoácidos y vamos formando la estructura primaria de las proteínas. Va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con un codón sin sentido o un codón de término y la cadena se corta. Lo otro que siempre preguntan, ¿quién? A ver, el código genético está hecho con el ARN mensajero. Así que si uno quiere ver qué aminoácido va aquí, por ejemplo, ahí, UGC, ahí se ve clarito, es nítido. UGC, yo espero entonces que llegue a CG y traiga un aminoácido que lo voy a ver en el código genético. UA, por ejemplo, leucina, y así voy buscando. ACG era cisteína, pero no es ACG quien va a decir qué aminoácido viene, sino que es UGC. El código genético está hecho en base a los tripletes del ARN mensajero. Por eso si ustedes buscan AUG, van a encontrar metionina. Estos son los que mandan el código. El código está hecho con estos codones, repito, del ARN mensajero y no con los del ARN de transferencia. Y a veces uno podría equivocarse y anda buscando lo que no hay. Bueno. Y así entonces vamos avanzando y la traducción sigue ocurriendo. Va a llegar un momento, entonces, mira, ahí vamos pegando la peptidiltransferasa, está trabajando ahí en cada enlace, y si tengo 1, 2, 3, 4 aminoácidos, se han producido 3 enlaces y se han perdido 3 moléculas de agua. Siempre una menos de las que hay. Allá viene arginina entrando y va a unirse a leucina aquí. Pero va a llegar un momento en que esto se va a cortar. ¿Ya? Ahí tenemos una buena proteína, no la podemos alargar mucho porque el tiempo y los esquemas no pueden ser tan extensos, pero suponemos que son 100 o 200 aminoácidos los que van a ver ahí. Y va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con este codón de stop. Es un codón de término, que nos va a decir hasta aquí llega la proteína. Y cuando eso ocurre, se corta. Y ya no se le siguen anexando más. El ARN mensajero, mediante una nucleasa, se desintegra. Y todos los nucleótidos que quedan ahí van a servir para ir a formar nuevos ARN mensajeros en el núcleo. Ahí está desarmado todo. La proteína, una vez terminada, empieza a adquirir varias estructuras. Acá está la estructura es pequeña y va una estructura primaria, y aquí se está enlazando la secundaria. La primaria, ¿se acuerdan ustedes? Está ahí. Obedece a la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. La secundaria, no sé si se acuerdan, era por puentes de hidrógeno. Alfa hélice o bien beta plegada.
La terciaria, ¿se acuerdan? Era una estructura que además de todo lo que ya dijimos, peptídico, puentes de hidrógeno, se le anexan puentes disulfuro, uniones hidrofóbicas, ¿ya? Y la hacen hacer mucho más compacta y le dan la función a la proteína, especialmente si es enzima. Y las estructuras cuaternarias se dan cuando varias estructuras terciarias se unen a un grupo prostético no proteico. Eso es prostético. Puede ser el fierro en la hemoglobina o el magnesio en la clorofila. Y así entonces vamos adquiriendo estructuras mucho más compactas y mucho más grandes. Ahí tenemos el resumen: estructura primaria, secundaria, las dos formas, terciaria y la cuaternaria en algunos casos. ¿Qué pasa con las proteínas? Esta historia creo que la contamos en la última clase. Acá está el núcleo, y el núcleo ¿qué hace? Manda la información, primero permite que copie el ARN mensajero y lleve la información a unos puntitos que hay acá en el retículo endoplásmico rugoso, que son las proteínas, y los granitos son los ribosomas. Los ribosomas, ¿qué hacen? Una vez que producen las proteínas, se las entregan al retículo endoplásmico rugoso, que es rugoso porque está lleno de ribosomas pegados en la pared. Luego, el rugoso forma vesículas de transición y se las envía al aparato de Golgi o aparato reticular de Golgi. Ese es mejor, igual está borroso. Este aparato de Golgi tiene varias opciones. Puede, en las células secretoras, especialmente la célula del tubo digestivo de la cavidad bucal, las glándulas salivales, por ejemplo, en general todas las del sistema digestivo y otras que sean de secreción, por ejemplo la glándula sebácea, ¿qué es lo que va a pasar? Van a producir una sustancia que se necesita fuera de la célula. Y el aparato de Golgi va a formar vesículas de secreción y va a enviar el producto, que son las proteínas, pueden ser enzimas, pueden ser muchas cosas, pero proteínas, las van a enviar y van a salir por exocitosis al líquido tisular y de ahí a la sangre y ahí van a ser transportadas a los lugares donde se necesita. ¿Okay? Esa es una opción. En el caso de las neuronas, ustedes se acuerdan que vimos mucho eso, el aparato de Golgi está muy desarrollado porque le toca producir neurotransmisores. ¿A quién? Al ribosoma, pasárselo al rugoso, rugoso pasárselo al Golgi, y el Golgi ¿qué hace? Forma vesículas sinápticas, que con ayuda del ion calcio, ¿se acuerdan ustedes? Migran hacia la membrana presináptica y liberan el neurotransmisor por exocitosis. Ya. ¿Qué otro problema podríamos tener? Estas estructuras podrían albergar enzimas hidrolíticas. Y en ese caso, el aparato de Golgi toma las proteínas y las convierte en lisosomas, que son vesículas llenas de enzimas hidrolíticas en una etapa inactiva. Si fuera activa, hacen pedazos al lisosoma y al Golgi. Entonces tienen que ser inactivas. Ya. Estas estructuras llamadas lisosomas pueden encargarse de limpiar la célula por el interior a través de un proceso llamado autofagia. Están copiando todo. Estos lisosomas juegan un papel importante especialmente en células fagocíticas. En este caso hablamos del sistema inmunológico, donde vamos a ver que los glóbulos blancos engullen por endocitosis bacterias, pero las encierran con la propia membrana en una vesícula llamada endosoma o fagosoma. Una vez que esto ocurre, ¿estamos ahí? Se forma entre el lisosoma y el endosoma, se forma una vacuola fagocítica o lisosoma secundario. Este lisosoma secundario o vacuola digestiva se activa en su enzima y destruye a la bacteria.
por digestión intracelular. Los productos que queden como excreción dentro del lisosoma secundario o vacuola digestiva pasan a llamarse ahora cuerpo residual, el que estoy mostrando ahí. Y este cuerpo residual se va a acercar a la membrana y por un proceso contrario a la endocitosis, llamado exocitosis, va a liberar estos productos que pueden ser tóxicos muchas veces, ¿ya? Derivados de la destrucción de bacterias. Pueden llevar muchas toxinas. Hay glóbulos blancos que es los macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y los natural killers son células especialmente destinadas a comerse toda la basura, todo lo extraño que pillen. Y en algunos casos terminan intoxicadas estas células, muertas. Y junto con las bacterias generan el pus. El pus son células blancas muertas, ¿ah? con toxinas y bacterias muertas también. Y mi herida, mientras tenga pus, está indicando que todavía hay una lucha, ¿ya?, contra los gérmenes que están en esa zona. Si la herida está seca y limpia, significa que el sistema inmunológico se comió toda la basura y la hizo desaparecer. ¿Qué otra cosa más podemos tener acá? Este aparato de Golgi también puede englobar, encasillar y formar una vesícula específica con un solo tipo de enzima. Me estoy refiriendo a los peroxisomas, en cuyo interior están las peroxidasas, enzimas destinadas a romper el agua oxigenada que viene del proceso metabólico de los ácidos nucleicos y que para el organismo es altamente tóxico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los peroxisomas con sus peroxidasas descomponen el agua oxigenada y la convierten en agua y oxígeno. Si esto lo quieren probar, cada vez que tengan una herida, un rasguño, ya, una herida expuesta, coloquen agua oxigenada sobre la herida, se van a dar cuenta que de inmediato, en el momento que ponen el agua oxigenada en la herida, las peroxidasas actúan de inmediato y le hacen pedazo el agua oxigenada, convirtiéndolas en agua y oxígeno. Eso va a ser muy bueno para nosotros, pero no para las bacterias, que ellas no tienen estas enzimas, por lo tanto, el agua oxigenada las mata. Así que tienen una aplicación importante y saben por qué sale espuma en las heridas cuando uno se echa agua oxigenada y no cuando se echa alcohol, porque el alcohol arde, pero no sale espuma. Cuando uno quiere hacer una experiencia de laboratorio bonita, usa macerado de pana de pollo. Luego le agrega agua oxigenada y la conecta a un tubo de desprendimiento de gases. Y se da cuenta que en un par de minutos toda el agua oxigenada está destruida. Está convertida en agua y oxígeno por acción de las peroxidasas. ¿Bien? Ahí tendríamos más o menos todo lo que pasa con esta secuencia de síntesis proteica. Y la última que les voy a mencionar es que el aparato reticular de Golgi también toma proteínas que le llegan del retículo rugoso y las glucoxila y forma las glucoproteínas que después van a formar parte de la membrana plasmática y van a constituir lo que se llama el glucocálix, ¿ya? Y por ende el CMH1, que es el complejo de histocompatibilidad mayor 1, que va a permitir que el sistema inmunológico, las células blancas, reconozcan a nuestras células como ajenas. Si se generara una falla y el glucocálix se alterara, ¿sí?, y los glóbulos blancos reconocieran a ese glucocálix como ajeno, van a destruir a las células nuestras y se va a producir una enfermedad autorreactiva o autoinmune. Muchas veces no es culpa de los glucocálix de la célula, muchas veces es que hay una alteración en el sistema inmunológico por causas desconocidas que hacen que pierdan la memoria inmunológica y ataquen a nuestras células, como si fueran células de otra persona. Hay una familia gigante de esas enfermedades autorreactivas,
La más terrible es el lupus, eritematoso sistémico. Pero también hay diabetes que son de ese tipo, ¿ya? Esclerosis múltiple, ustedes la han escuchado muchas veces. El vitiligo, que es la enfermedad que hace que los glóbulos blancos se coman la melanina de la piel. Y cada vez uno va quedando más blanco y lleno de manchas oscuras, que son su propia piel, la mancha oscura. Lo blanco es en la piel sin melanina. Bueno, hay una familia gigante de ese tipo de enfermedades, ¿sí? Pero es un ejemplo que les daba. Así que esta secuencia que hemos estudiado es muy relevante para entender otros procesos, principalmente a nivel celular. Y está toda la maquinaria aquí metabólica destinada a producir las proteínas y después derivarlas hacia los lugares donde se requieran, ya sea en el interior de la célula como también en otros lugares. Así que, por ejemplo, una célula que sea de la adenohipófisis va a tener que tener muy desarrollado todo este sistema porque ella está liberando muchas trofinas. Las trofinas son de carácter proteico, por lo tanto van a tener que seguir toda esta ruta y botarse a la sangre. Y de la sangre o por la sangre van a llegar a las glándulas blanco. Podría ser la tiroxina, testículo, ovario, tiroide, etc. O parte del cuerpo si es la somatotrofia.